Estamos celebrando esta misa por los difuntos, de modo particular por las almas benditas del purgatorio. Y en el mismo Evangelio el Señor nos hablaba de la bienaventuranza, de las bienaventuranzas, ¿no? Nosotros estamos llamados a vivir la bienaventuranza eterna, la bienaventuranza del cielo. Y escuchábamos en la primera lectura esta historia de Elías, cuando Dios cierra el cielo para que no llueva. En ese tiempo Dios envía a los cuervos para que alimenten a Elías. Le lleva pan, le lleva carne, y el agua del torrente era la que Elías bebía. Y ahora Dios, en este tiempo, Dios nos da a Jesucristo, su Hijo, en la Eucaristía, para que nosotros recibamos la vida de ella, porque Él es el alimento, Él es el pan de vida. Entonces recibimos la vida de Él. En tiempos de Elías, cuando todavía había algunos misterios de Dios que estaban ocultos, porque Dios no los había revelado totalmente, como tampoco había revelado totalmente su voluntad. Por tanto, Dios se valía de signos para enseñarle al pueblo y a la vez para prepararlo para la venida de su Hijo. Y así vemos que el pan y la carne que recibía Elías significaban la Eucaristía y anunciaba la Eucaristía. Y ahora nosotros no es que recibamos un signo, sino que vivimos una realidad. La Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo, que a la vez encierra en sí estos dos signos, ¿no? Pan y carne, porque parece que es pan, pero a la vez en la realidad de pan nos dice que es alimento, pero a la vez el Señor nos muestra y nos ha dicho que es su carne, ¿no? Por tanto, en la Eucaristía estamos recibiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también esa agua que bebía del torrente Elías es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el agua viva. Entonces, la vida la recibimos de Jesucristo y permanecemos nosotros en la vida recibiéndole a Él, pero a la vez, como le sucedía a Elías, era un tiempo de sequía en el que no llovía. Por tanto, en tiempo de sequía y en tiempo de dificultad, nosotros recibimos la vida de Jesucristo. O cuando no hay modo de trabajar, ¿sí? Porque por más que el pueblo de Israel trabajara y no lloviera, pues no daba fruto, ¿no? Pues sucede lo mismo cuando nosotros trabajamos y vemos que el trabajo no tiene un fruto que pueda sostener la familia, pues el Señor nos muestra que debemos recurrir al Señor presente en la Eucaristía, porque Él sostiene nuestra familia, Él es el que sostiene nuestra vida. Así lo rezábamos en el Salmo: nuestro auxilio es en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pero a la vez no es solamente comulgando, ¿sí? Porque yo recibo al Señor en la Eucaristía, recibo la vida, ¿no? Es que Él nos muestra que es viviendo su vida, es decir, viviendo la existencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que nosotros podemos permanecer en la vida, ¿sí? La recibimos al comulgarle, pero permanecemos viviendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues pasando al Evangelio, escuchábamos las bienaventuranzas. El Catecismo nos enseña que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo y su caridad. Y entonces el bienaventurado es el que tiene en su propio rostro, interiormente, tiene dibujado el rostro de Cristo. Es decir, es imitación del Hijo. Y como tiene dibujado el rostro de Cristo, entonces refleja la verdad del Padre. Es como si fuéramos un espejo, reflejamos, ¿no? El Padre, el Hijo contempla al Padre y nosotros en el Hijo, pues estamos contemplando al Padre. Pero si alguien nos viera de este lado, si los hombres nos vieran, ¿a quién verían? Al Padre, porque estamos reflejando la cara del Padre, el rostro del Padre. Y en eso consiste la bienaventuranza, poder vivir las bienaventuranzas, ¿no? Y a eso estamos llamados, ¿no? Vamos a detenernos en dos de esas bienaventuranzas. Por un lado, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí podemos ver y entenderlo a partir de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella es inmaculada, ¿no? Porque está limpia de pecado. Y ella permaneció en esa gracia porque siempre quiso lo que Dios quería. Y ella solamente deseaba lo que Dios deseaba para ella. Es decir, que la palabra que Dios
le quiso dirigir a ella, a través del ángel, pero después durante toda su vida, y a la vez que le dirigió, que Dios le daba, esa palabra ella la quería recibir. Y eso ha hecho que ella permaneciera con un corazón limpio. Es decir, pudiendo hacer muchas cosas y deseando muchas cosas, solamente quería lo que Dios le estaba presentando. Un ejemplo contrario a la Virgen María y a estos limpios de corazón es Eva, porque a Eva recibe la palabra de Dios de que no tiene que comer de este árbol, pero también recibe la palabra del demonio. Entonces da cabida a otra palabra. Entonces cuando recibe la palabra del demonio y la consiente, comienza a pensar, ¿será que lo que Dios me dijo es verdad? ¿Será que Dios no estará siendo muy exagerado en lo que dijo? Tampoco creo, diría Eva, ¿no? Tampoco creo que muera por comer de ese árbol, ¿no? Empieza ya a dudar de la palabra de Dios. Podríamos poner otro pensamiento en Eva, ¿no? Seguro que lo que dice Dios es para asustarme o para que no lo haga muchas veces, porque por más que como una vez no pasará nada, una vez si lo hago no pasa nada, ¿no? Pues todas estas palabras son las que el demonio va poniendo en nuestro corazón cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres o cuando recibimos una palabra del servidor. Y si le damos cabida al demonio, pues empezamos a dudar de Dios. En cambio, si nosotros queremos realizar lo que Dios dice, aun teniendo posibilidades de rechazarlo o aun teniendo posibilidades de hacer otras cosas, vamos a ver a Dios y veremos la voluntad de Dios, es decir, la acción de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Veremos la acción de Dios en el mundo entero. Y vamos a poner un ejemplo que el mismo Señor nos ponía hoy en la primera lectura. Elías. Elías recibe de Dios una palabra que le tiene que anunciar al rey, ¿no? Al rey Ahab. Y esa palabra que le va a anunciar, es decir, que no va a llover, a menos que él lo diga, esa palabra también influía en él, también repercutía en él, porque ¿de dónde iba a comer? ¿De dónde iba a beber el agua? Elías, porque no iba a llover en esos días. Sin embargo, Elías, que tiene esa palabra, la quiere decir al rey y la dice al rey. Cuando Elías recibe esa palabra, no se pone a dudar de Dios o a discutir con el Señor, diciéndole, bueno, ¿y yo, Señor? ¿Qué pasará conmigo? ¿No está siendo muy exagerado? Este castigo que va a mandar al pueblo de Israel para que se convierta, ¿no es demasiado, Señor? Pues no, Elías no duda de Dios. Él quiere decir esa palabra que Dios le dice y se la dirige al pueblo de Israel. Entonces, él, después de que hace eso, ve la obra de Dios, ve la acción de Dios y ve que Dios le está alimentando, que es Dios el que le sostiene. En el caso nuestro, ¿cómo queremos ver a Dios? ¿Cómo queremos ver que Dios obra en nosotros, o en nuestra vida, o en nuestra familia, si no dejamos que Él actúe? ¿Cómo queremos que actúe Dios si no queremos lo que Él va a hacer? Le decimos a Dios, bueno, Señor, quiero verte, ¿sí? Entonces cuando Dios empieza a obrar, pues le decimos, no, Señor, no. O Él dice, bueno, quiero hacer esto, entonces le decimos, no, le impedimos que obre. Pues es que así no vamos a poder ver a Dios. ¿Cómo queremos que Dios actúe si yo no quiero lo que Él va a hacer? Primero hace falta querer lo que Dios quiere para que cuando Él haga lo que Él quiere, en ese momento nosotros le dejemos actuar en nuestra vida, en nuestra familia. Y así veremos su voluntad, veremos a Dios obrando. Por tanto, podemos ver que el que busca al Señor en la Eucaristía, el que busca ese momento de adoración eucarística, el que quiere estar allí adorándole, teniendo la posibilidad de hacer otras cosas, o incluso estar pasando momentos más divertidos o actividades recreativas, es el que va a ver a Dios, porque ama a Él, porque quiere su palabra, porque le desea y solamente desea su palabra, la palabra que Dios le va a dirigir allí cuando esté ante el Señor en la Eucaristía, que es su mismo Hijo. Veamos otra de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor Jesús
Es el pastor que va en busca de la oveja descarriada y deja las 99. Así el Señor obró con nosotros, pues nosotros que éramos pecadores, y siendo aún pecadores, como dirá San Pablo, pues Él se entrega por nosotros en la cruz para salvarnos. Por tanto, su misericordia es un amor gratuito para con nosotros. Y el que ha visto ese gesto de Dios, sí, con Él, es el que comenzará a ser misericordioso, ¿no? El que vivirá o realizará ese amor gratuito para con el otro. Pero el que todavía no ha caído en cuenta de la gravedad de su pecado, no puede apreciar la misericordia de Dios, porque no ve que ese amor es gratuito, el amor de Dios para con él, no ve que sea gratuito. Y por eso tampoco va a saber cómo actuar con gratuidad para con el otro, tampoco va a poder ser misericordioso. Esta persona que todavía no se ha dado cuenta de la gravedad de su pecado, no se considera enfermo, ni tampoco cree que necesita un Salvador, una salvación, y está esperando constantemente, porque se considera bueno, está esperando que le vengan a pedir ayuda, que lo busquen para dar consejos, a ver, que enseñe a cómo vivir bien, en lugar de salir de sí, salir en busca del otro, de la oveja descarriada o aquel que necesita ayuda. Pues nosotros, cuando buscamos al Señor en la Eucaristía, o cuando tenemos ese tiempo de adoración, estamos por un lado reconociendo nuestro pecado y por tanto al médico del cuerpo y alma, pero a la vez estamos aprendiendo a amar como Él. El que quiere tener su espacio con el esposo del alma, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que ama como Él, porque Él está allí para buenos y malos, para justos e injustos. Y si el sol, que está para buenos y malos, ¿cuánto no más gratuito será el amor de aquel que ha creado el sol, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios? Pues Él, que es el sol de lo alto, nos ama de una manera mucho más excelsa. Y ese amor nosotros podemos recibirlo en la Eucaristía, cuando le adoramos. Por eso el que adora al Señor en la Eucaristía es el que aprende a amar con misericordia para con el otro. Pues que nuestra Madre Santísima, la Madre de la Eucaristía, nos dé ese amor a Jesús presente en la Eucaristía, para que podamos vivir aquí en la tierra, aunque sea en fe, aquella bienaventuranza que el Señor nos tiene prometida en el cielo, y que en el momento de nuestra muerte la Virgen María nos presente ante el Padre para poder entrar a contemplarle cara a cara. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.